9 saludamos al precandidato, y seguramente será el candidato del Frente Ciudadano a la presidencia de la República, Ricardo Anaya. Gusto en tenerte aquí, Ricardo, buen día. Ciro, muy buenos días, me da mucho gusto saludarte, un saludo a todo el auditorio. Y felicidades, pues aquí estás como precandidato. Te preguntamos desde la elección del 2016, te preguntamos, ¿vas a ser candidato? Cuando llega el momento, este no es el momento, hace 2 o 3 semanas, este no es el momento. Bueno, pues llegó el momento, cuando llegó el momento ya eras el precandidato. Pues te agradezco mucho, Ciro, y hoy sí te puedo contestar con absoluta convicción y claridad. Estoy resuelto, quiero ser el candidato del Frente y quiero ser el próximo presidente de México. Estoy convencido, Ciro, de que el país no va por el camino correcto, que tenemos que hacer un cambio profundo. Me irrita la corrupción, el robadero de dinero de políticos corruptos. No me resigno a un país con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos, y no basta con seguir haciendo lo mismo, porque hace 20 años había menos pobres en términos absolutos de los que hay hoy. Por eso decimos que el modelo social está agotado, la política social ha sido un rotundo fracaso. Quiero una economía que crezca, pero que crezca para todos, Ciro, no nada más para unos cuantos, y quiero que recuperemos la paz y la tranquilidad que hemos perdido. Estoy resuelto, quiero ser candidato y quiero ser presidente de México. Parece un destino manifiesto de que esta es la elección de Andrés Manuel López Obrador, Ricardo. No lo creo. Me parece que el planteamiento habría que hacerlo en 3 momentos. Primero, el país no está bien. Ahí es donde tenemos una mínima coincidencia en términos de diagnóstico. Corrupción. Ahí están las publicaciones de Transparencia Internacional en términos de sobornos. El peor país de toda América Latina y el Caribe. Desigualdad, el país más desigual de toda la OCDE. Pobreza, pues más pobres que hace 20 años. La precarización del salario cuando empezó el sexenio, cuando la gente dice es que ganamos muy poco, es que eso es real. Sí. Cuando empezó este sexenio, tenías 40% de la gente que ganaba menos de 160 pesos al día. Vivir con 160 pesos al día. Hoy ya es prácticamente el 50% de los que tienen trabajo, Ciro, que ganan menos de 160 pesos al día. La deuda. Endeudaron al país de manera brutalmente irresponsable. Cuando llegaron, la deuda contra PIB era de 38%, hoy ya es de más de 50 puntos. Pero ese es el PIB. Gobierno. Yo te pregunto por Ahora, a esa voy. Todo esto entonces, no a partir de eso, Obrador, sí. Claro, y dije, hay una mediana coincidencia en el diagnóstico. Ese es el diagnóstico. El país está muy mal y tiene que haber un cambio. Y a partir de ahí hay 2 preguntas fundamentales. La primera pregunta es continuidad o cambio. Los que estén satisfechos con este desastre, pues ya tienen a su candidato, se llama José Antonio Meade, y es el candidato del PRI. Lo que él representa es la continuidad de esta tragedia. Ahora, quienes quieren cambio, tienen 2 alternativas. López Obrador, Ciro, representa un cambio con 2 características. Primero, ideas viejas, y segundo, ideas fracasadas. Déjame ponerte 3 ejemplos concretos. Dice él que porque llegue un iluminado como él a la presidencia de la República, se va a terminar la corrupción. Pero es una idea muy vieja. El mismo cuento nos dijo hace 17 años, cuando buscó ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Y segundo, es una idea fracasada. No se nos olvidan las imágenes de su gente más cercana, René Bejarano recibiendo fajos de dinero en efectivo, Imas, que en aquel entonces era delegado en Tlalpan, su propio secretario de Finanzas apostando cantidades millonarias en Las Vegas. Entonces, una idea vieja y una idea fracasada. Segundo ejemplo, el fiscal Carnal. Durante años peleamos porque la fiscalía fuera autónoma. Porque lo que ha pasado es que se utiliza con fines políticos y esto ha provocado enorme impunidad. Dimos una batalla hace unos meses para evitar justamente, fiscal Carnal, que el PRI nos impusiera un fiscal para los próximos 9 años, que en lugar de cuidarle las manos a los políticos, le cuidara las espaldas a los corruptos. Tú lee la página 71 del proyecto de nación que presentó hace unos días López Obrador con bombo y platillo en el Auditorio Nacional. Está proponiendo reformar el artículo 102 para que él designe al fiscal y tengamos un fiscal Carnal. Es una idea vieja que el PRI defendió durante décadas y es una idea absolutamente fracasada que ha llevado a niveles altísimos e insospechados de impunidad. Te pongo un tercer y último ejemplo, la locura con la que nos salió la semana pasada. Dice que para recuperar la seguridad, la paz en el país, lo que hay que hacer es perdonar a los narcotraficantes. Pero es una idea viejísima. Hace 25 años se discutió exactamente eso en Colombia. El gobierno pactó con Pablo Escobar
Y segundo, es una idea fracasada. Fue un absoluto desastre esa experiencia en Colombia. En ninguna parte del mundo ha dado resultados para recuperar la paz, pactar con los criminales, porque lo único que sucede es que en esa tregua se empoderan, se fortalecen y después los actos de violencia inclusive se incrementan como pasó en Colombia. Hay que acabar con ellos, con los criminales. A los criminales hay que derrotarlos. Ahí viene un punto adicional. Sí. Déjame entrar ahora al capítulo de la autocrítica. Porque si yo voy a proponer que el frente es el cambio, me tengo que hacer cargo de lo que no cambiamos cuando nosotros estuvimos en el gobierno, los 12 años que estuvimos en el gobierno. Y me parece que hay que hacer un ejercicio de autocrítica con humildad, empezando por reconocer no solo lo que se hizo bien, sino también en lo que fallamos. ¿El sexenio Vicente Fox hubo cosas buenas? Por supuesto que sí. El seguro popular, la reforma enorme en materia de transparencia, acceso a la información. Pero también hay que decirlo con claridad, no desmantelamos las estructuras del régimen priista, corporativo y clientelar. No, porque no se tomó esa decisión y te voy a poner un ejemplo. No, claro que yo no, esa es la gran diferencia. Yo sí lo voy a hacer y te voy a poner el ejemplo que pinta de cuerpo entero lo que falló. Con el sindicato de Pemex? Ahí voy. ¿Qué vas a hacer con el sindicato de Pemex? Ahí voy. Sí. Justamente el sindicato de Pemex es el mejor ejemplo. En la campaña del 2000 se robaron 1,000 millones de pesos de la gente. Estamos hablando de contribuciones, dinero de los ciudadanos. Sí. Pemexgate, que fueron a parar a la campaña del PRI. No se tocó ni con el pétalo de una rosa al líder del sindicato, Romero de Champs, al grado de que hoy es senador de la República. Se robaron 1,000 millones de pesos. Entonces, efectivamente, ¿hubo cosas buenas? Por supuesto que sí, y muchas. Se hizo un cambio de régimen, un cambio profundo de estructuras. ¿Se acabó con las estructuras clientelares y corporativas del PRI? No. Por supuesto, un candidato de la continuidad como Mid te dirá, es que esas cosas no se pueden modificar. Estamos planteando un cambio a fondo, un cambio inteligente y audaz. Y déjame ir al siguiente sexenio. También hubo cosas buenísimas en el sexenio de Felipe Calderón. El caso de la inversión en infraestructura es la más alta, Ciro, en la historia de México, no solo en décadas recientes. Pero también hubo fallas, y muy similares. Se pactó con el Bester Gordillo desde antes de la elección, y ese pacto le salió carísimo al país. Porque no solo hubo impunidad, sino que se le entregó el control de la educación. El yerno del Bester Gordillo fue el subsecretario de Educación Básica, es decir, responsable de la educación preescolar, primaria y secundaria, de 25. Ahora, pues por eso estoy haciendo un ejercicio de autocrítica, con humildad, porque nosotros no hicimos eso cuando lo teníamos que hacer. Al contrario, se le empoderó y se le entregó el futuro de 25 millones de niñas y jóvenes. Yo creo que tenemos que partir, Ciro, por hacer un compromiso de hablar siempre con la verdad. Cuando tú entrevistas a políticos y te dicen, oye, ¿en qué ha fallado tu partido cuando ha gobernado? Y te contestan, en la comunicación. Es decir, todo lo hicimos bien, pero no logramos que la gente lo supiera. Yo creo que ya basta de eso. El PAN ha hecho cosas buenas por el país, no tengo ninguna duda y las defenderé con convicción. Pero el PAN también ha cometido errores graves y yo los voy a reconocer con humildad. Ahora, hablando nada más, déjame para... Sí, cómo no. No te vayas tan adelante. Hablando de Felipe Calderón, ¿qué vas a hacer con los llamados calderonistas, que son panistas, que dicen que ellos son mucho más panistas que tú, que están defendiendo al PAN? Con ellos ya se rompieron lanzas, no hay nada que hacer con Lozano, con Cordero, con Roberto Gil. Representan gente, tienen ellos mismos, tienen un simbolismo en el PAN. Déjame decirte dos cosas. Yo creo en sumar, sí. Y por supuesto, quien se quiera sumar de buena voluntad para cambiar al país, pero en serio, a cambiar las estructuras, a desmantelar estas estructuras clientelares, corporativas, a romper el pacto de impunidad, bienvenido. Creo que van a tener que tomar cada uno una decisión. ¿Tú los vas a buscar? Estoy abierto. Yo estoy abierto a platicar con quien quiera cambiar al país. Pero segundo, si cuesta mucho decir algo importante. No me cuesta trabajo. No me cuesta trabajo. Decir que estás abierto es dejar. No me cuesta trabajo. Vacío, Ricardo. Te lo contesto con precisión. Yo creo que esta fue una maniobra del PRI, lo dije desde hace tiempo. El PRI planeó hacer candidato a Mid desde hace meses. Entonces le dan la presidencia del Senado al panista que es mejor amigo de Mid, que es Ernesto Cordero. La lógica de aquel entonces del PRI era, pues se la damos a un panista que es cercano a Mid para que el día de mañana pueda apoyar a José Antonio Mid. Esa decisión no me corresponde a mí, les corresponde a ellos.
Segundo, Ciro, la fuerza y la unidad. Vas a buscar. No, te lo estoy contestando con apertura. Por supuesto que estoy abierto. Nos dijo Dante que tú respondes directo. Por eso te vas a buscar. Te voy a contestar la segunda parte. Teléfono y le vas a hablar a Cordero. No me parece, digamos, la parte más relevante de la discusión pública del país. El día de ayer hicimos un evento, Ciro, en donde estuvieron 11 gobernadores del Partido Acción Nacional, los alcaldes más importantes de todo el país. El PAN está unido y fuerte, claro. ¿Qué quiere el PRI? El PRI quiere vender esta narrativa de que hay división, de que hay discordia. Sí hay un conflicto con 5 senadores. No es el rompimiento del Partido Acción Nacional. Lo visto con un gobernador, el de Puebla, y con un precandidato. Estamos en muy buen diálogo. No vinieron ayer, Ricardo. No vinieron ayer, no porque... ¿Sabes lo que era el evento de ayer? Pero ¿sabes lo que era el evento de ayer? Era el anuncio de mi candidatura para competir. Oye, él tiene todo el derecho de competir. Si él hubiera hecho un evento el día de ayer y me hubiera invitado, pues yo también me hubiera disculpado si aspiro a la misma candidatura. Me parece que eso es absolutamente respetable. Ahora, déjame decirte algo, Ciro. ¿Por qué estamos profundamente entusiasmados y por qué el sistema, por qué el PRI se empeñó tanto en evitar que el Frente naciera? Porque si tú revisas los números, se empeñaron en... Absolutamente, y te lo digo con conocimiento de causa. ¿Cómo en qué, Ciro? Primero, a mí me hicieron una campaña de difamación y calumnias. ¿Fue un periódico? ¿Fue el Universal? Sí, ordenado por el gobierno. Vamos hablando las cosas con claridad. Ha dicho que no tenga... Pues claro que eso va a decir el Universal. Y fue un solo medio. Que por cierto, no fue un solo medio. El Universal. Porque cuando un medio como el Universal publica, las cosas se replican. Yo te puedo entregar una lista de 1020 notas. Segundo, hoy hay más notas sobre ti con tu evento de ayer. Claro, porque logramos el frente y porque ve la magnitud del frente. Mira, Ciro, ninguna coalición electoral va a llegar al 1 de julio gobernando 16 estados de la República Mexicana. Somos la más fuerte de todas. Ninguna gobernando 16 capitales, más de 800 municipios en donde vive prácticamente la mitad de la población. Nosotros aprendimos la lección en la elección del 15, Ciro. En 2015 vamos a la elección de Colima, sacamos prácticamente el 40% de la votación y perdemos por menos de un punto porcentual. ¿Por qué? Porque el PRI iba en coalición y nosotros no íbamos en coalición. Perdemos por un punto porcentual. ¿Sabes cuántos votos sacó Movimiento Ciudadano en esa elección de Colima? No. 12%. Es decir, si hubiéramos ido juntos, hubiéramos arrasado. San Luis Potosí pasó lo mismo. Perdimos por 3 puntos porcentuales la elección. ¿Sabes cuántos puntos sacó el PRD en San Luis Potosí? Sacó 11%. Hubiéramos arrasado. Por eso el sistema le tenía tanto miedo a esta coalición electoral. Es una coalición muy potente. Segundo, la hicimos inspirada en mejores prácticas internacionales. Estudiamos a fondo, particularmente el caso chileno, en donde no solamente esta unión plural, la concertación, logró derrocar al régimen dictatorial de Pinochet y lograr la transición a la democracia, sino que ganan las elecciones y permanecen en el poder 20 años. Por cierto, 2 presidentes demócrata cristianos y un presidente y una presidenta socialista. En ese periodo, Chile creció en promedio al 6%, el más alto de toda la región. Hubo años donde crecieron al 12%. El caso de Alemania, donde van 3 periodos que Angela Merkel encabeza como canciller por una alianza de la CDU con los socialistas. Y la verdad es que los resultados han sido muy buenos, porque cuando ambas partes ponen lo mejor de sí, no había salario mínimo en Alemania. Lo exigieron los socialistas, se metió en la agenda, hoy hay salario mínimo en Alemania. Los hijos de los inmigrantes no tenían derecho a la doble nacionalidad. Los socialistas lo pidieron y se integró en el programa. Pero también al revés. La CDU pidió que hubiera absoluta disciplina financiera, que se dejara de crecer el déficit y el endeudamiento. Hoy tienes la tasa de desempleo más baja en la historia de Alemania, prosperidad económica, liderazgo mundial. En esos casos nos inspiramos. Así es como nace el Frente, nace con enorme potencia y nace con la firme convicción de ser una alternativa, sí de cambio, pero no de cualquier cambio. No ese cambio de ideas viejas fracasadas que representa López Obrador, sino un cambio inteligente, con visión de futuro, que permita lograr la transformación que el país necesita. Yo estoy convencido, Ciro, somos la mejor alternativa y vamos a ganar el 1 de julio la presidencia de México. ¿Sí? Absolutamente convencido. ¿Contra quién? ¿Contra mí? ¿Contra López Obrador? Yo creo que al final... ¿Contra quién? ¿Cómo a ver, objetivamente, ¿cómo empieza la contienda y cómo creo que va a terminar?
Lo primero lo puedo decir con objetividad, lo segundo será subjetivo por obvias razones. ¿Cómo empieza la contienda? Empieza con el PRI en un clarísimo tercer lugar. Lejano tercer lugar. En 2 de las 3 encuestas que han salido desde la designación de José Antonio en Meade, las encuestas está en segundo lugar. serias que yo he revisado, que son la de Buendía, que está publicada en el Universal, la del Reforma y la de GEAISA, en las 3 veo a un PRI en un franco tercer lugar. La del Gabinete de Comunicación Estratégica y la de SDP. Por eso, una es una encuesta telefónica, la otra es una encuesta de Facebook. ¿No crees en las encuestas de Facebook? No creo en las encuestas de Facebook. Sí. Y menos creo en las encuestas de Twitter. Mira, Ciro, yo invito a la gente a que se metan a Google y vean cuánto vale ganar una encuesta en Twitter. Se Hablo de la de Facebook, de SDP. Es un poco lo mismo. Yo creo que en esto hay que ser serios, Ciro. Sí. La demoscopía es una ciencia, se lleva estudiando desde hace muchísimos años y me parece, claro, estoy dando mi opinión, yo respeto la opinión de los demás, pero en mi opinión, las encuestas más serias recientes que se han publicado ponen al PRI en un clarísimo y lejano tercer lugar. Ahí la dejamos. Tenemos que hacer una pausa y seguimos conversando sobre lo que viene para Ricardo Anaya, empezando por este punto de partida en las encuestas. 8:56, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9 de la mañana, seguimos conversando con el expresidente del PAN, precandidato y muy probablemente va a ser el candidato de el Frente Ciudadano a la presidencia de la República, Ricardo Anaya, y dices que arrancas en segundo lugar. En lo que llaman las encuestas serias. Yo lo que decía es... Las encuestas serias dices que te ponen en segundo lugar. El PRI arranca en un claro tercer lugar. Sobre quién arranca en primero, ahí sí hay 2 versiones. La de GEA trae un empate entre nosotros y López Obrador, y la de Buendía trae una ligera ventaja, por cierto, es más o menos la misma distancia que la que separa al tercer lugar. 8 puntos, si no me equivoco. Creo que 7 por ahí. Sí. Entonces, en síntesis, ¿cómo arranca la contienda? Al PRI en un claro tercer lugar. ¿Cómo creo que va a terminar? Creo francamente que nosotros vamos a terminar en un franco primer lugar. Y déjame explicar por qué. Primero, porque vamos a plantear un cambio serio, profundo, con planteamientos verdaderamente realizables. Segundo, porque Andrés Manuel tiene topado su crecimiento. O sea, cuando un candidato está atorado en 30%, va por su tercera campaña presidencial y lo conoce el 95% de la población, la probabilidad de que crezca es bajísima. En cambio, nosotros tenemos una probabilidad de crecimiento enorme. De hecho, si tú revisas las encuestas por partidos, la coalición PAN-PRD Movimiento Ciudadano, por ejemplo, en la encuesta de Reforma, como partidos estamos en primer lugar. Hace falta a ver si todos los panistas, perredistas y del Movimiento Ciudadano como por ti. Exacto, ese es el reto y de eso se trata una campaña. Entonces, contestando la pregunta, ¿cómo veo que arranca el PRI en tercero? ¿Cómo creo que termina? Nosotros adelante de manera contundente. ¿Qué te lleva a pensar que vas a ser un buen candidato, Ricardo? Primero que voy a hablar... Fuiste un presidente muy exitoso en el PAN, de ahí a que vayas a ser un buen candidato. Mira, son dos ligas diferentes. Empiezo por ahí. Sí. Creo que le entiendo a esto. Sí. Cuando yo llegué a la presidencia del partido, gobernábamos 5 estados. Yo pedí licencia hace 2 días y gobernamos 12 estados. Nunca en la historia del PAN... No tú como candidato. Por eso estoy diciendo, le entiendo a esto. Nunca en la historia del PAN habíamos gobernado tantos estados, tantos municipios, mayoría en tantos congresos. 1, 2, porque yo voy a hablar con la verdad, Ciro. Porque yo voy a reconocer lo que se hizo mal y también lo que se hizo bien de nuestros propios gobiernos. Esos, digamos, políticos de siempre que creen que la chamba es defender lo indefendible, yo no lo voy a hacer. Yo le voy a hablar a la gente con la verdad. Tercero, político de siempre, ¿eh? Mide es un político que representa la absoluta continuidad de la tragedia en la que nos tiene el presidente. Sí, por supuesto. Sí. Su trabajo es defender la administración del presidente de la República. Lo que le pregunten sobre él lo va a defender. Esa es su función. Él es el candidato de la continuidad. No le veo ninguna probabilidad de poder ganar esta elección. Y el contraste entre nosotros y López Obrador va a ser clarísimo. Él con estas ideas arcaicas, ideas viejas, ideas fracasadas,
y nosotros vamos a hacer planteamientos serios, él dice inteligentes. Que eres parte de la mafia del poder, que eres un aprendiz de mafioso, que eres un pirrulo. Ese es, fíjate. Y él, en cambio, es el candidato del pueblo, de la honestidad. Vamos a dividir esa pregunta en dos partes. La primera, dice que nosotros somos de la mafia. El que está proponiendo, y me remito a grabaciones, a audios, a entrevistas, el que está proponiendo perdonar narcotraficantes y corruptos con amnistía es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, propone que los corruptos se haga borrón y cuenta nueva y que los narcotraficantes se les perdone. En eso hay una enorme diferencia. Nosotros vamos por el Estado de Derecho, tope donde tope. El que haya cometido un acto de corrupción va a pagar las consecuencias. Lo mismo va a decir José Antonio. No, él no dijo lo mismo. No es cierto. Es que no es cierto. Pero lo van a decir. No es cierto. A ver, Ricardo. Déjame dar la segunda respuesta. Estamos recibiendo muchas llamadas. ¿Puedo dar la segunda respuesta? Sí, vamos a tomar aire. Tenemos que hacer rápido un pequeño corte. Sí, se pasa rápido el tiempo. Y regresando, concluimos con esta respuesta. Dinos la primera frase de cómo va a venir tu respuesta, porque tenemos que ir a corte. No, vamos a remitirnos a lo que acaban de declarar. ¿Qué le declaró Mira al país? Vamos, con eso regresamos. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:09. Concluimos esta conversación con Ricardo Anaya. Nos quedamos en que querías comentar algo que dijo José Antonio Meade. Es que tú me preguntabas el PRI a la presidencia de la República, que le dijo al país. Me preguntabas diferencias con ellos. Sí. Yo te decía, López Obrador ha dicho abiertamente que está dispuesto a perdonar a los corruptos y a perdonar a los narcotraficantes. Así no puede haber Estado de Derecho. Es que él se cree el iluminado con el derecho de hacerlo. A eso decía que te lo iba a contestar en dos partes. A defender a los privilegios de la mafia. Y luego decías, no, Meade va a decir lo mismo. No, a Meade lo acaba de entrevistar El País. Le preguntaban si iba a castigar a quienes cometieron actos de corrupción en esta administración de la que él fue parte, y contestó: es que me parece que caemos de nuevo en el planteamiento personal, tenemos que movernos en un esquema en el que la pregunta no sea válida. En el discurso de la Real Academia eso se llama cantinflear, ya existe el término, es evadir la pregunta, es no contestar. No, en esto creo que hay una gran diferencia. Mira, aquí nos dijo, en esa misma silla nos dijo, voy a perseguir a todo que nadie que perseguir. Yo te digo lo que contestó lo que espontáneamente. Sí. A lo mejor después ya sus asesores lo corrigieron. Sí. Y lo segundo, mira, estas descalificaciones de López Obrador de los últimos días me parecen muy peligrosas. ¿La de Pirurris? Y no solo eso, este asunto de burlarse, por ejemplo, de que tengo el color de la piel blanco, que porque a mí no me da el sol, me parece que abrir la puerta a dividir al país por color de piel, abrir la puerta a temas de discriminación me parece una pésima idea, y López Obrador tiende a caer en esa frecuencia. Yo creo que nos tenemos que ir respetando en lo personal como seres humanos, primero, y segundo, por supuesto que le vamos a ganar, y le vamos a ganar no descalificándolo en lo personal, porque como dice la frase, cuando se acaban las ideas vienen las descalificaciones. El mejor recurso de la incompetencia es justamente descalificar en lo personal. No, yo lo que te vengo aquí a decir es que sería gravísimo que este señor fuera presidente porque tiene ideas viejas y fracasadas, porque su concepto de cómo se combate la corrupción... Déjame ponerte otro ejemplo. Una disrupción, Ciro, es cuando un producto que es mejor se vuelve más barato. Ejemplo, Kodak, en el año 2000 fue su récord de ventas, nunca vendió más. En 2012 se declara en bancarrota. ¿Qué pasó en medio? Que aparecieron dos productos, las cámaras digitales y los teléfonos inteligentes. Hoy ya nadie quiere comprar un rollo para metérselo a una cámara, tomar fotos y llevarlo a revelar. Cuando ocurre una disrupción, el mercado cambia. Una disrupción que está a la vuelta de la esquina es la de los coches eléctricos. ¿Son mejores? Claro que son mejores. Gastas menos, es más barata la electricidad que la gasolina, no hacen nada de ruido, no contaminan, aceleran muchísimo más rápido. ¿Cuál es el problema? Que hoy todavía son más caros. Si tú en 2014 querías comprar un vehículo eléctrico, te costaba más o menos 1,5 millones de pesos. Hoy ya te cuesta 700,000 pesos. Para 2024, el vehículo eléctrico y el de combustión interna, el de gasolina, van a valer lo mismo.
Esas son las fechas en donde va a venir el boom de los vehículos eléctricos. Tú revisa lo que ha estado declarando General Motors, Ford, Volkswagen, todos. ¿A qué voy? López Obrador lo que está planteando es empezar la construcción de unas refinerías que se van a terminar de construir en 2024, justamente cuando va a empezar el declive de la gasolina. Es decir, una por una. Revisas sus planteamientos y son ideas que a lo mejor hacían sentido hace 10 o hace 15 años, pero que hoy representarían un auténtico fracaso. ¿Para qué quieres en 2024 terminar de construir unas refinerías que además valen en promedio 6,000 millones de dólares una sola refinería? Es una inversión brutal para cuando venga el declive. Todo lo que nosotros vamos a plantear, Ciro, es sí un cambio, en eso coincidimos. No queremos que siga este régimen corrupto e ineficaz, pero lo vamos a plantear con inteligencia y con visión de futuro. Eso es lo que vamos a contrastar a lo largo de este proceso. Margarita Zavala, Ricardo. La respeto, creo que tomó una decisión equivocada, porque está siendo funcional al PRI. ¿Y a qué me refiero? Cuando la oposición se divide, se fragmenta, al único que le beneficia es al PRI. El electorado en México se divide en dos. Hay una parte minoritaria que dice, sigamos con el PRI, nos ha ido de maravilla, la economía está muy bien, no hay corrupción, no hay inseguridad, estamos en niveles mínimos de violencia. En este momento. En este momento. Entonces, la gente, digamos, que está muy conforme con cómo está el país, pues tiene su candidato, es el PRI. Pero tienes después un 80% que dice queremos cambio. ¿Qué es ser funcional al PRI sin tener posibilidad de ganar? Meterse a ese mercado del cambio. Mire, Emilio Álvarez y Casa lo dijo con muchísima claridad, y iba a ser candidato independiente. Por cierto, un señor de primera con quien nosotros queremos hacer alianza. Estamos ya en diálogo con su organización, con Ahora. Me reuní ayer con él. Vamos a abrir un diálogo público y yo espero lograr convencerlo para que Ahora se sume al frente. ¿Qué dijo Emilio Álvarez y Casa de por qué no se inscribía como independiente? Dijo, porque no voy a ser funcional al PRI. Porque si yo tomo votos de gente que esté inconforme con el PRI y se los quito a otras alternativas de cambio, solo beneficio al PRI. Yo creo que eso es algo que necesitamos revisar. Ya vendrá, digamos, la última quincena previa a la elección, donde creo que se decantará el voto útil, donde quedará claro realmente quién tiene posibilidades de ganar, quién puede lograr un cambio, y ahí las alternativas que son más pequeñas me parece que se podrán sumar. ¿Si alcanza las firmas, en cuánto la ves? ¿Una candidatura de 2 dígitos? No, no lo creo. No lo creo. Pero mira, yo no la quiero descalificar. La respeto y veamos qué sucede, pero francamente no. Manejado el tema de las encuestas. No creo que llegue ahí. No la ves en 2 dígitos. Francamente no la veo de ninguna manera en la competencia. No, pues trae 2-3% en las encuestas. Creo que va a reunir las firmas, pero no lo veo ni remotamente peleando. 2 dígitos tampoco. No, de ninguna manera. Pues trae 2-3%. No hay una sola encuesta que le dé más de 3% hoy en día. Le ganó al PAN y al PRI juntos en Nuevo León. Era una circunstancia completamente diferente. Él también ha tenido un fortísimo desgaste en el ejercicio del gobierno en su entidad. Me parece que es otro momento completo. No lo descalifico, pero no creo que tenga ninguna posibilidad de ganar. ¿Por qué la gente tendría que votar por ti y no por López Obrador, Ricardo? ¿Otra vez? ¿Por qué? El contraste es clarísimo. Por ti. Ya nos hablaste del proyecto. ¿Qué te hace mejor? Por las propuestas, si va a haber. Nosotros somos los únicos. Parte personal muy importante en una candidatura. Ya abrimos con un planteamiento muy concreto. Ingreso básico universal. Esa es la pregunta. Vamos a entrarle a eso. La pregunta es por Ricardo Anaya. No, pues, hay un contraste enorme. ¿Qué hace más atractivo a Ricardo Anaya que a Andrés Manuel López Obrador? Mira, alabanza en boca propia es vituperio. Sí. Pero me parece que hay un contraste gigantesco en términos de preparación académica. Me parece que hay un contraste enorme en términos de conocimiento del resto del mundo, de hablar otros idiomas para poderle hablar de tú a líderes de otras naciones. Pero tú eres de piel blanca y no conoces el país. Ahí está el detalle. Fíjate nada más. Resulta que si eres de piel blanca, entonces no conoces el país. Cuidado, de veras, Ciro, cuidado con abrir la puerta a dividir a la gente con criterios étnicos, con criterios raciales. Eso ha traído consecuencias gravísimas en la historia de la humanidad. Yo ahí sí le hago un llamado a que reflexione y a que no abramos esa puerta falsa. Déjame hablarte del ingreso básico universal. No, déjame hacerte una pregunta sobre Ricardo Anaya, del ingreso básico universal. José Antonio Meade te da 10 y las malas.
en manejo de políticas públicas. El problema públicas, de José Antonio Meade, 10 y las malas. Primero, eso no es cierto. En el manejo de políticas públicas, secretario de Hacienda, secretario de Energía, Yo también tengo doctorado. No, el manejo de políticas públicas. A ver, ¿qué va a defender? Las políticas públicas fracasadas de este país. A ver, déjame darte un dato, Ciro. Los que crean que lo que hay que hacer es ir por un tecnócrata que ha estado en la administración pública los últimos 20 años, yo nada más le recuerdo algo. Hace 20 años había 47 millones de pobres en nuestro país. Hoy no solo no hay menos, hay 53 millones de pobres. ¿Dónde está la brillantez en el diseño de las políticas públicas? Déjame hablarte del ingreso básico universal. Bueno, con eso terminamos. Rápido, ingreso para todos los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos. Antes de descalificarlo, recordar, idea respaldada por premios Nobel de Economía. En México, por Goldenberg, el libro que acaba de publicar Héctor Aguilar Camín, John Scott, Gonzalo Hernández Licona, Elon Musk. Desde Martin Luther King se está discutiendo esta idea. Razones: acabas con la pobreza, reduces la desigualdad. Esto lo decía Zuckerberg ahora en Harvard. Promueves el espíritu emprendedor, fortaleces el mercado interno, formalizas a muchísima gente que hoy está en la economía informal y te preparas para un futuro muy incierto, en donde la automatización y la robotización van a traer una pérdida importante de empleos. Decía Einstein, Ciro, que la locura es hacer lo mismo una y otra vez y pretender resultados distintos. Nosotros no aspiramos a la presidencia de la República para simplemente administrar la realidad. Aspiramos a hacer una transformación profunda, a hacer un cambio que no sea el de las ideas viejas y fracasadas, sino un cambio inteligente con visión de futuro. Pues lo veremos, ya habrá tiempo de revisar todos estos temas. Ojalá podamos hablar contigo, ojalá no seas un candidato que se esconda de los medios de comunicación, porque tus estrategas y tus encuestas por ahí de febrero... Si me invitas mañana, aquí estoy otra vez. Mañana, ahora sí, pero a ver si en febrero, en marzo, en abril, porque ya lo sé, sobre todo si te va bien en las encuestas, te van a empezar a guardar, tus estrategas no van a querer que salgas. Vamos a estar echados para adelante, Ciro. Gracias, suerte. Saludos al auditorio, gracias, Ricardo Anaya. Son las 9:20, hacemos una pausa. Al regresar va a estar aquí Salomón Chertorivsky, quien también va a buscar ser candidato del PRD o del Frente al Gobierno de la Ciudad. Volvemos.